Yo os invito a que abráis la Biblia por el libro de Oseas, capítulo 11. Oseas capítulo 11, versículo 12, que lo dejamos ahí la última vez que estábamos estudiando el libro de Oseas, porque este versículo 12 pertenece más bien al capítulo 12. Podríamos decir que este versículo 12 del capítulo 11 es el versículo 1 del capítulo 12. Luego entenderéis perfectamente por qué. Hermanos, hoy día la frase más repetida en nuestra sociedad, hoy de lo que más se habla, lo que más se dice en nuestro entorno es: no se sabe a quién creer. Es una frase repetida, es una frase dicha, es una frase que está en la boca de todos. No sabemos a quién creer, no se sabe lo que es verdad, no se sabe lo que es mentira. Entre las medias verdades, las fake news, los bulos y demás, hoy vivimos en la era del desconocimiento. Y es curioso, vivimos en la era del desconocimiento cuando más conocimiento hay. Hermanos, yo tengo la triste sensación que al final la gente cree al que menos miente. Nos hemos autoconvencido y hemos decidido simplemente creer al que menos miente. ¡Qué triste! Ya no creemos a aquellos que puedan decir la verdad. Ya nos hemos convencido de que todos mienten y por lo tanto creemos al que menos miente. Es muy triste, a eso hemos llegado. Y poco a poco se va filtrando en nuestros hogares, desde lo más alto, se va filtrando en nuestros hogares y en nuestros corazones que el camino a seguir es la mentira. Que el camino por el que debemos andar es lo incierto, la mentira. Que ese es el que todos toman. Por lo tanto, ese debe ser el normal. Ese debe ser el bueno. Ese es el más rápido. Ese es el que da mejores resultados. Pero se nos olvida el buen refranero español. La mentira tiene las patas muy cortas. Para aquel que no entienda el refranero español, esto quiere decir que las mentiras no se pueden sostener por mucho tiempo. Las mentiras no pueden prevalecer eternamente. Al final, la verdad siempre sale a la luz. Al final, la verdad siempre prevalece. Al final, la verdad siempre gana. Y se sabe que este rico refranero que utilizamos en nuestro lenguaje está basado en principios bíblicos en su mayoría, principios bíblicos como el que hoy vamos a ver en nuestro capítulo 12 del libro de Oseas. Capítulo 12 que, como he dicho, comienza en el versículo 12 del capítulo 11. Así que ahí nos colocamos y vamos a ver este principio básico que puede ayudarnos mucho en el mundo en el que vivimos hoy. Dice Oseas 11:12: me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño, pero Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Efraín se apacienta de viento, anda tras el viento del este todo el día, multiplica la mentira y la violencia, porque hicieron pacto con los asirios y llevan el aceite a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a su conducta, le pagará conforme a sus obras. Mentira, mentira y más mentira. Vamos a orar y pedimos que el Señor nos bendiga y podamos entender su palabra en esta mañana. Señor, tú eres bueno. Nosotros lo hemos reconocido con nuestras bocas, con nuestros corazones. Reconocemos tu bondad, reconocemos, Señor, que tú tienes gran misericordia, que tu misericordia crece y se extiende entre nosotros. Y hoy has tenido a bien que nosotros aquí hoy nos enfrentemos a tu palabra, nos pongamos delante de ella con reverencia. Yo te pido que esa sea la actitud de nuestro corazón ante tu palabra en esta mañana. Señor, que tú nos des una actitud humilde. Señor, que podamos al mismo tiempo, a la vez que tú nos hablas, examinar nuestros corazones y ver si hay en nosotros camino de perversidad, para que tú, Señor, y solamente tú nos puedas guiar por el camino verdadero, el camino eterno. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a comprender la Escritura. Señor, a veces no es fácil y yo te pido que tú, por el poder de tu Santo Espíritu, intervengas de tal forma que hoy la Escritura sea dulce a nuestro paladar.
la Escritura pueda traer bien a nuestras vidas, la Escritura pueda instruirnos y llevarnos a toda verdad. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo 12, Efraín me rodeó de mentira. Efraín es mentiroso. Hermanos, el pueblo de Israel, a eso se refiere Efraín, a Israel, ya nació con el mal germen de la mentira. Es algo que caracterizó la vida del patriarca de la nación del cual ella toma su nombre. Es algo que caracterizó la vida de Jacob, que luego fue Israel, y la nación fue llamada de acuerdo a su nombre. Caracterizó su vida. Por lo tanto, como hoy Oseas, permitidme que de manera extensa, no breve, extensa, resumamos un poco la vida de este patriarca para que así luego podamos entender el capítulo 12 de Oseas que hoy estudiamos. Fijaos, ya antes de nacer, Jacob peleaba con su hermano Esaú, dice la Biblia en Génesis 25, peleaba con su hermano en el vientre de su madre. Estos mellizos tenían una lucha en el vientre de su madre, una señal clara de lo que luego iba a marcar sus vidas. Dice Génesis capítulo 25, versículo 22. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca, la mamá, pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? Si esto es lo que me espera, si este es mi futuro, este es mi destino, ¿para qué quiero seguir yo viviendo? Y como estaba angustiada, fue a consultar a Jehová. Y Jehová le confirmó sus peores temores. El Señor le confirmó y le respondió, 2 naciones, Rebeca, hay en tu seno, en tu vientre. 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Palabra de Jehová. Lo que quiere decir que esta fue la voluntad de Dios. El plan de Dios es que el mayor, Esaú, sirviese al menor, Jacob. La decisión que Dios había tomado es que el menor, Jacob, fuese el que cargase, el que llevase, el que tuviese en su vida las bendiciones, las promesas hechas a Abraham. Eso es lo que Dios había decidido, continuar las promesas hechas a Abraham a través de Jacob. Esa fue la voluntad del Señor. Pero fijaos, ya desde el parto, ya desde el mismo parto, vemos cómo era la naturaleza de este Jacob. En los primeros segundos de vida, en las primeras milésimas de vida, ya Jacob mostró sus cartas, enseñó cómo iba a ser él durante los primeros años de vida. Enseñó que quiso ser el primero. Nos dice Génesis 25, versículo 26 en este caso, que después, esto es, después de salir el pelirrojo, después de salir el primero, Esaú, salió su hermano Jacob. ¿Cómo? Trabada su mano del talón de Esaú y le pusieron por lo tanto por nombre Jacob, el que toma, el que va por detrás y agarra, el suplantador. Es como si estuviera agarrando a su hermano para volverlo a meter en el vientre, colarse y salir el primero. Su deseo de tomar, de tener, de alcanzar por su cuenta, sin contar con Dios, fue su seña de identidad. Fijaos, cuando ya eran un poco más mayores, nos dice Génesis 25, versículo 31, que Jacob, al ver a su hermano que vino a él hambriento, fijaos cómo eran, Su hermano llegaba del bosque hambriento después de haber pasado un día de caza y dice, dame esto que estás cocinando. Cualquier hermano hubiese dicho, hey, toma lo que quieras, recupérate un poco. Venga, come y satisfácete un poco. Anda. No. Cuando lo ve hambriento, deseoso de comerse eso que había guisado, ¿qué le dice? Génesis 25, 31, Jacob respondió, véndeme. Por esto que te estoy cocinando, véndeme en este día tu primogenitura. Eso es lo que quiero. En otras palabras, quiero lo que te pertenece a toda costa. Dámelo. ¿Tú quieres esto? ¿Tú quieres probar esto? Dame tu primogenitura y lo tienes. O sea que primero le timó a su hermano con la primogenitura y más tarde
le robaría la bendición de su padre haciéndose pasar por su hermano Esaú, suplantando la identidad de su hermano Esaú. Yo creo que todos vosotros conocéis la historia, pero por si hay algún despistado en la sala, después de haberle robado la primogenitura, vendiéndosela por simplemente un plato de guiso, un plato como muchos dicen de lentejas, a mí hoy me gustan, pero de niño jamás hubiese vendido nada por un plato de lentejas. Aunque me estuviese muriendo, las lentejas se quedaban en el plato. Pero no solo hizo eso, sino que más tarde la Biblia nos cuenta que Isaac, el padre, ya era mayor, estaba a punto de partir, estaba a punto de morir. Llama al primogénito, a Esaú, al pelirrojo, y le dice: hijo, estoy a punto de marchar, mi vida se va a acabar. ¿Por qué no sales y cazas ese animal que me gusta tanto? Y no solo lo cazas, lo limpias, lo cocinas, lo traes aquí de nuevo y tenemos un buen tiempo, padre e hijo, disfrutando de esa comida. Y yo luego te daré mi bendición. Bendición que se daba una sola vez, en un solo acto. Tenía una sola bala, Isaac, y se la tenía que dar a Esaú. Entonces le comenta el plan y mientras se lo está comentando, dice la Biblia que Rebeca ponía oído. Estaba escuchando lo que estaba pasando ahí en la habitación. Rebeca está escuchando. Lamentablemente la Biblia nos dice que Rebeca amaba más a Jacob que a Esaú. E Isaac amaba más a Esaú que a Jacob, lo cual fue un tremendo problema en la familia. Por eso Rebeca, al oírlo, se va a su hijo Jacob y le dice: tu padre va a dar la bendición. Tu padre está a punto de dar la bendición. Mira, este es el plan. Disfrázate como tu hermano. Suplanta a tu hermano. Suplanta su identidad. Ponte unas pieles, unos pelos. Huele como tu hermano. Yo me encargaré de una comida que le vas a llevar a tu padre. Vas a entrar a la tienda. Él te dará la bendición y será tuya. Jacob era así. Le encantó la idea. Fue a disfrazarse, a suplantar la identidad de su hermano, y cuando su madre tuvo el guiso preparado, entran. Jacob entra en la tienda y lo primero que nos dice la Biblia es algo interesante. Isaac se da cuenta que algo va mal. ¿Qué? Que pronto has llegado, ¿no? Normalmente tú tardas más en cazar y en preparar una comida. Qué rápido ha sido Esaú. Isaac ya veía que algo no estaba bien, pero como era anciano y como ese era el plan, él creyó que todo iba bien. Por lo tanto empieza a comer, pero se da cuenta al oír a Jacob que algo sigue mal. Le dice: hijo, ¿eres tú de verdad? Acércate, quiero palpar, quiero ver si eres tú verdaderamente. Y al acercarse y palpar las pieles y oler que eran de Esaú, dijo: pues era Esaú. Y le bendijo. La única bala la gastó sobre Jacob. Jacob sale de la habitación y al tiempo, ¿quién llega? El hermano, el inocente Esaú. Llega con el guiso y se presenta delante de su padre y le dice: padre, ya estoy aquí. ¿Cómo que estás aquí? ¿No te has ido hace 10 minutos? No, padre, acabo de llegar. ¿Cómo que acabas de llegar? Si ya hemos comido. Sí, padre, yo acabo de llegar. ¿Cómo va a ser si yo ya he dado mi bendición? Si yo ya he orado por ti. ¿Cómo? En ese instante, los dos se dan cuenta que había entrado el suplantador, el timador, que había entrado el tramposo. Por eso dice Génesis capítulo 27, en el versículo 35, que Isaac le dijo a Esaú: vino tu hermano. Ha sido tu hermano, vino tu hermano como con engaño y tomó tu bendición. Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob. ¿Cómo acertasteis al llamarle tramposo? Acertasteis de lleno, pues ya me ha suplantado no una, 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. Hermanos, la Biblia deja claro que Jacob quería ser el número 1, fuese como fuese. Costara lo que costara. Con razón le pusieron Jacob. Con razón acertaron sus padres al llamarle timador y engañador. Ya tenía fama de suplantador tramposo en toda su familia. Y como Esaú ardía en cólera, dice la Biblia que Jacob huye de la presencia de su hermano porque creía que le iba a matar. Pero en su huida, esto es muy interesante, en su huida Jacob no va solo. Huye de su hermano, pero no va solo. Dios va con él.
Y no solo va con él, sino que se presenta a él. Tiene a bien hablarle y revelarse a él. Dios le dio a Jacob en esa huida las promesas maravillosas de Abraham. ¿Qué cosa? En esta huida, Dios se acerca al tramposo, al mentiroso, y le dice, le confirma que las promesas que le dio Abraham serían suyas. Génesis capítulo 28 nos dice que tuvo un sueño, que Jacob se echó a dormir y tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y fijaos lo que le dijo a Jacob. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, esto es el patriarca. Abraham no era su padre, era su abuelo. El Dios de Abraham tu abuelo, el Dios de Isaac tu padre. La tierra en la que estás ahora mismo, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti, Jacob, y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Jacob, de ti vendrá el Salvador, y él será la bendición a las naciones. Pues, atentos a esto porque este es un detalle importantísimo en nuestro estudio. Pues yo, Jehová, estoy contigo. Wow. Te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. Aunque te lleven los egipcios, te volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No voy a abandonarte, no voy a dejarte hasta cumplir mi voluntad en ti. Enorme la bondad del Señor. Enorme la bondad y misericordia del Señor, aún y a pesar del error, del pecado de Jacob. Aún así, Jacob no estaba contento. Qué curioso. Jacob seguía inquieto. Aún así quería seguir controlándolo todo, recibiéndolo todo. Aún así quería seguir siendo el primero, porque esta es la respuesta de Jacob a estas palabras preciosas del Señor. Versículo 20. Allí hizo voto Jacob diciendo, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Hey, yo te creo, Señor, pero que lo vea. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, esta historia me suena, yo sé que esto se lo dijiste a mi abuelo, también se lo dijiste a mi padre, pero que lo vea. Engaño, trampa, timo, desconfianza, así fueron los primeros años de Jacob. Lo que el suplantador no sabía es que se iba a encontrar con la horma de su zapato. Lo que el suplantador no sabía es que iba destino a encontrarse con la horma de su zapato, con uno aún más tramposo que él. Iba de camino a encontrarse con uno más timador que él. Iba a encontrarse con uno que era mucho más engañador que él. ¿Quién? Su suegro Labán. Sí, porque Jacob llega a tierra de Labán, familiar de su madre Rebeca. Y al llegar a la tierra de Labán, lo primero que hace Jacob es enamorarse. Se enamora de Raquel, perdidamente enamorado de Raquel, tanto que le dice a Labán, haré lo que quiera. ¡Wow! Es la primera vez que Jacob dice algo así. Haré lo que quieras si me das a tu hija Raquel. En ese entonces aún no existían los dólares, pero me imagino que en Labán se le pusieron 2 señales de dólares en los ojos así. Y dijo, ¿sí? ¿Lo que yo quiera? Sí, lo que tú quieras. Dinero, beneficio, rentabilidad vio Labán en Jacob. Y le dice, pues trabaja para mí 7 años. Y Raquel será tuya. Trabaja para mí 7 años y te daré a mi hija. Y Jacob trabaja y trabaja y trabaja duro y más duro. Recordad que Jacob era tranquilo y le gustaba estar en las tiendas. Al campo se iba su hermano Esaú. Él no tocaba el campo ni de broma.
Y ahora empieza a tocar el campo, a sufrir el campo, el calor, el frío, la noche, el día, el sol, el viento. 7 años seguidos, 7 años, y llega el momento, la boda, la gran boda, el gran acontecimiento que dura horas, si no días. Y cuando ya rendidos de comida y bebida entra en su tienda, la novia le sigue con su velo, como decía la tradición. Y al levantarse, sorpresa, no es Raquel. Es Lea. Evidentemente arde en cólera y se va a su suegro Labán y le dice, ¿qué ha ocurrido? ¿No acordamos? Dice, sí, acordamos que te daría a mi hija. Aquí las costumbres son que se da la primera antes de la segunda. Jacob se había topado con la horma de su zapato. Muy bien, ¿qué hago entonces para casarme con Raquel? Dice, trabaja otros 7 años. Clink, 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 clink. ¿Otros 7 años? Otros 7 años. Y ahí está, trabajando otros 7 años para poder tener a Raquel. O sea que Labán primero le engaña con Lea y con Raquel, pero al pasar los años, le vuelve a engañar con los animales, con las cabras. Al pasar los años, cuando Jacob dice, es tiempo de que me haga independiente, me voy a hacer autónomo, ya no quiero seguir trabajando para él, voy a montar mi propia empresa, me voy a montar mi empresa de rebaño, me voy a quedar con las cabras que me pertenezcan y me apartaré de mi suegro. Y llega a un acuerdo con él y le dice, yo me voy a quedar con las manchadas y rayadas y tú con las lisas. Y Labán dice, de acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Mi hijo hará la separación. Vale. Dice la Biblia que el hijo de Labán fue y tomó las mejores manchadas, las mejores rayadas y se las llevó. 3 días de distancia puso entre Jacob y las manchadas más fuertes para que Jacob no las viera. Le engañó otra vez. Otra vez sufrió el engaño. Aún así, la Biblia dice que Jacob fue bendecido por Dios y su rebaño creció. Pero hermanos, la vida allí no le fue bien. Ya llevaba 20 años, 20 duros años, trabajando sin parar, engañado una y otra vez. Allí la vida no le fue bien. El haber mentido para conseguir lo que quería no le funcionó y tuvo que pagar por ello. De hecho, cuando ya estaba harto de todo, cuando quiso irse con su familia lejos de su suegro, cuando quiso volver de vuelta a sus padres, a la tierra de sus padres, le dijo a sus mujeres, ¿me acompañáis? Y la mujer responde, por supuesto que te acompañamos. Si nuestro padre nos ha vendido como si fuéramos extranjeras. Nos vamos contigo. Y entonces les dice, aprovechando que sus mujeres están de acuerdo con él, les dice a sus mujeres un absurdo. Le dice a sus mujeres que su padre era como él era. Génesis 31, versículo 6. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. 20 años llevo sirviendo a vuestro padre, pero vuestro padre me ha engañado. Qué curioso. La sartén le dio la alcuza, ¿verdad? El engañador diciendo que le habían engañado. Y no solo eso, me ha engañado cambiando el salario, mi salario 10 veces, si bien Dios no le ha permitido que me hiciera daño. Y entonces lleva a sus hijas, a sus nietos, a sus cabras, a sus rebaños. Y cuando el suegro se entera, cuando llega a sus oídos que Jacob se ha llevado a sus hijas y a sus nietos, sale a por él. Labán entiende que está perdiendo dinero y va tras Jacob. Y cuando le da caza, Jacob se enfrenta a él y le dice, hey, si no hubiese sido por Dios, tú me quitabas la vida ahora mismo. Yo para ti no soy nada, me has tratado como un trapo. Y Labán le dice, es cierto, si no fuese porque Dios se apareció a mí anoche y me dijo que no te tocara, te quitaría la vida. Pero ahí le dejó marchar. ¿Habría Jacob aprendido la lección enfrentándose a la horma de su zapato? No. Lamentablemente no. Porque de vuelta, ya de camino a casa, ya libre con sus esposas, con sus hijos, con su rebaño, volviendo a casa para ver a su familia de nuevo de vuelta a casa, ocurre lo que nunca esperó. Le ocurre lo que jamás había pensado. Su hermano Esaú, 20 años después, viene a su encuentro. Y no viene solo, viene con 400 hombres. Por fin, sí, aquí se
humillaría Jacob y pediría por fin ayuda a Dios? ¿Se humillaría por fin Jacob? ¿Se pondría de rodillas y diría, Señor, confío en ti, tú me vas a ayudar, tú me vas a prosperar, tú me lo dijiste, yo creo en ti? ¿Haría Jacob eso? No. Aún no. Dice Génesis 32 que ante el encuentro con su hermano, Jacob sigue pensando en sí mismo, haciendo las cosas por sí mismo y queriéndose salvar a sí mismo. ¿Qué hace? Un plan. Él organiza un plan. Sí, lanza una oración por si acaso, pero organiza un plan. Dice, vamos a hacer 2 campamentos. Esta es nuestra estrategia, 2 campamentos. Primero va a salir un grupo de siervos con algunos animales. Si Esaú os ve y os pregunta, le vais a decir que son regalos míos de mi parte para hacer las paces. Detrás de estos siervos van a salir otros siervos a distancia, por si algo ocurre con los primeros, que los otros puedan salir corriendo, que salgan a distancia, y si Esaú sale a vuestro encuentro le vais a decir que son más regalos. Y luego voy a enviar a mi esposa y a mi otra esposa y a mis hijos y a mis otros hijos, y ellos van a salir por delante, y cuando los vea Esaú va a tener misericordia porque son sangre de su sangre. ¿Y sabéis qué? Yo me voy a quedar aquí, a gustito aquí en la retaguardia, esperando qué ocurre con la avanzadilla. Jacob se quedó. Por si los planes salían mal, él saldría huyendo. Pero en ese momento, donde Jacob se queda solo, el Señor se presenta a él. Ahí en su momento de soledad, con su orgullo llenando todo su ser, dice la Biblia que un ángel se presenta a Jacob y empieza una lucha. Yo no creo que fuese una lucha puño a puño. Y ahora me vais a entender por qué creo que no fuese una lucha de puño a puño. Fue una lucha interior, una lucha ahí en la conciencia, una lucha en el interior de Jacob, donde el mensajero de Dios dice, este es el mensaje de Dios para ti, Jacob, no huyas. No hagas las cosas que estás haciendo, enfrenta tu situación, confía en Dios más que en ti. Y ahí está la lucha. Y Jacob se resiste a esa idea, se resiste. Pero como se resistía tanto en confiar a Dios, dice la Biblia que el ángel ya cansado, le toca el costado y le deja cojo. Por eso creo que no fue una lucha cuerpo a cuerpo, porque con un simple toque le dejó inválido, le dejó cojo. ¿Y por qué le dejó cojo? Para que no huyera, para que no se fuera, para que cumpliese con lo que el Señor quería. Al verse solo y cojo, dice la Biblia que Jacob, como hizo en su parto, tomó al ángel por detrás y le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y aquí muchos de nosotros hemos dicho, qué maravilla, qué transformación, qué hombre que quería estar con el Señor, que solo quería la presencia del Señor. ¡Qué hombre! No. Lo toma por detrás y le dice, no te voy a dejar hasta que me asegures que mi hermano no me va a matar. Dame esa bendición. Hermanos, a Jacob en ese entonces solo le preocupaba Jacob, la protección del yo. Pero es aquí donde ocurre el cambio. Es en este mismo instante donde empieza a haber un cambio. Es aquí donde Dios a través del ángel le lleva a lo más profundo. Porque el ángel en ese instante donde se siente agarrado por Jacob, de alguna forma sustentado para que no se fuera, el ángel dice algo muy interesante. El ángel le dice, confiesa, ¿cómo te llamas? Y Jacob entonces entiende. Comprende. Por fin abre sus ojos y le dice, me llamo timador. Me llamo Jacob. Ese soy yo. Un engañador, un suplantador, un timador. Y el ángel dice, bien, lo has entendido. Pero porque has luchado con Dios y has podido hacerlo, tu nombre ahora será Israel, el que luchó con Dios. El que pudo luchar con Dios y no morir. Esa es tu bendición. Por tu pecado deberías haber muerto, pero el Señor te ha perdonado. Esa es tu bendición. Dios le da esa bendición, la cual le confirmará en capítulo 35 de Génesis. Lo que caracterizó la vida de Jacob fue querer conseguir lo que quería a su manera, a su forma. Como fuera, costara lo que costara. Si había que utilizar el engaño, engañaba. Si había que suplantar una identidad, lo hacía.
Si había que enfrentarse a Dios, lo hacía. Él lo quería todo. Pero esa vida fue muy dura, durísima. La vida de Jacob se complicó muchísimo viviendo como timador. Viviendo como engañador, su vida se complicó demasiado y eso le enseñó una gran lección. Mis queridos hermanos, el engaño de verdad, el engaño verdadero que existe hoy es creer que mentir, timar, engañar, hacer trampas, confiar solo en el yo y no en Dios nos hace la vida más fácil. Ese es el gran engaño que existe hoy. Que a través de la mentira vivimos mejor. Que a través de la mentira conseguimos lo que queremos. Ese es el engaño de hoy, porque es todo lo contrario. La mentira solo nos complica la vida, como experimentó Jacob. La mentira le complicó la vida cada vez más. Además, no hay cosa que Dios deteste más que la mentira. Él es el Padre de la verdad, no el padre de la mentira. Por eso dice Proverbios capítulo 6, entre otras muchas cosas, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 le son abominables. Y da una lista. Entre ellas está la lengua mentirosa y el testigo falso que dice mentiras. Jehová detesta la mentira. Por eso digo, hermanos, que tristemente el engaño, la mentira, el timo, fue parte de la historia del pueblo de Dios. Ya desde el principio, la mentira fue un germen que se coló dentro del pueblo de Dios, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Lo hemos leído en estos primeros versículos. En Oseas 11, versículo 12, y los dos primeros versículos del capítulo 12, Dios da las evidencias claras de la culpabilidad de Israel, de la culpabilidad del reino del norte. ¿Cuál? Mentiras y engaños. Sois así. Habéis mentido, habéis engañado desde el principio. Pero también da las evidencias de la culpabilidad de Israel. Porque el versículo 12 en la Reina Valera lamentablemente no está traducido como dice el original. El original realmente, y aquellos que tengan la Biblia de las Américas quizás lo van a leer conmigo, el original del versículo 12 dice: Judá todavía anda lejos de Dios. Judá todavía anda lejos del santo, anda lejos de aquel que es fiel. Por eso el Señor tiene un pleito con Judá. ¿Veis el versículo 2? Un pleito tengo con Judá. ¿Por qué iba a tener un pleito Dios con Judá si Judá andaba cerca de él? No. Dios tiene un pleito con Judá porque Judá estaba andando lejos. Y dice el Señor a través del profeta Oseas algo muy interesante. Israel, Efraín está complicándose la vida. Mi pueblo está haciendo el canelo. Mi pueblo está haciendo el bobo. Porque se están alimentando de cosas que hacen daño. Dice el versículo 1 que se están alimentando del viento. Y esta palabra viento quiere decir viento terral. Viento caluroso. Ese viento que te marea, ese viento que te fatiga. Se está alimentando de ese viento. Se está alimentando del solano. Israel se está alimentando de cosas que agotan y quitan la energía. En vez de confiar en el pacto y ser bendecidos. En vez de obedecer y ser bendecidos, se están alimentando de cosas que los están destruyendo, los están matando. Y Judá que lo está viendo, tenía que aprender a través de la experiencia de Israel. Ese es el propósito del libro de Oseas. Oseas fue escrito para que Judá, el reino del sur, al ver lo que ocurría en el reino del norte, aprendiese la lección. Que aprendiese antes de que fuese castigado. Pero tampoco lo hizo. Queriendo vivir así, de esta forma, el pueblo engañado recibió de su misma medicina. El engañador sería engañado por otras naciones, por Asiria, dice el versículo 2, y por Egipto. Y ahora dice el versículo 3. En el seno materno, esto vuelve a lo que nosotros hemos hablado al principio, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Y con su poder venció al ángel. Luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Lo halló en Betel y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio. Y en tu Dios, qué bonito,
y en tu Dios confía siempre. No en ti, en tu Dios. Oseas aquí, inspirado por Dios, usa la historia de Jacob como un espejo donde el pueblo podía reflejarse perfectamente, pues estaba actuando de la misma manera que actuó el patriarca, con engaño, creyendo que con engaño iban a conseguir lo que quisieran. Por supuesto, la traducción correcta del versículo 3 no es que venció, sino que luchó. Al ángel no le venció, eso sabemos la historia, no le venció, sino que prevaleció, o sea, que luchó y pudo luchar. El ángel, guiado por Dios, le permitió esta lucha por algún motivo. El ángel le permitió esta lucha para llevarle a la idea de que no debía seguir así. El ángel le llevó a la idea de que no podía seguir viviendo por su cuenta. Fijaos, el ángel le llevó a llorar, dice el versículo 4. Esto es muy interesante. El ángel le llevó a llorar. ¿Cuándo lloramos? Bueno, yo lloro por muchas cosas, pero ¿cuándo lloramos, hermanos? En muchas ocasiones, esta es la reacción de la persona que se da cuenta que no puede más y llora. Esta es la reacción de una persona que se da cuenta que no debe seguir así y llora. Ahí le llevó el Señor a darse cuenta que no podía seguir así, como hizo Dios con Saulo de camino a Damasco. Saulo, Saulo, lo que estás haciendo es imposible. Así hizo con Jacob. Jacob, lo que estás haciendo es imposible. Y Jacob se dio cuenta que no podía seguir así. Dios tuvo que intervenir de esa forma para cambiar la dirección. ¿Y dónde halló Jacob la bendición? En Betel. No en Bet-Aben, como había convertido el pueblo a Betel. No en la casa de maldición donde se adoraba un becerro, sino que halló su bendición en Betel, en la casa de bendición. Halló su bendición en el favor de Dios, en la bendición del pacto. Acordaos lo que le dijo. Ahí está la bendición, cuando recordó las palabras del Señor que decían: yo estaré contigo. Jehová, el nombre por el cual el Señor debe ser recordado. Jehová, el yo soy, el eterno, estaría con él. Allí, en Betel, Jacob recuperó la bendición. El pueblo debía entender lo mismo. El pueblo mentiroso debía entender que debía volver al Señor y no al becerro de oro. Que si querían recuperar esa tremenda bendición prometida, debían volver al Señor como, versículo 6, con misericordia. Esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Debían volver a Dios con amor leal. Esto significa con fidelidad. Debían volver a Dios guardando justicia. O sea, obedeciendo el pacto. Así debían volver a Dios, dejando la mentira, dejando de confiar en el yo y, versículo 6, esperando en Él siempre. Hermano, no podemos esperar en el Señor solo cuando nos va bien. No podemos esperar en el Señor solo cuando nos va mal, cuando las cosas se complican. Debemos esperar en el Señor siempre. Poner nuestra confianza en su palabra dada. Confiar en que Él va a suplir, va a cumplir, va a ser fiel y dejar de pensar como hizo el patriarca engañador, que a través del mal, como la mentira, la vida nos puede ir mejor. Versículo 7. Dice: Canaán tiene en su mano pesas falsas, le gusta defraudar. Qué triste. Efraín dijo: ciertamente me he enriquecido, me he labrado una fortuna, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. He hablado a los profetas, multipliqué las profecías, y por medio de los profetas hablé en parábolas. En Galaad, ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron reyes, y sus altares son insignificantes. Sus altares son como montones de piedras sobre los surcos del campo. Pero Jacob huyó a la tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir una mujer. Y por adquirir una mujer, acordaos, 20 años fue pastor. Por medio de un profeta, Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado.
Conclusión, Efraín ha irritado a Dios amargamente. Por lo tanto, su Señor hará recaer sobre él la sangre derramada y le pagará sus agravios. Este es Israel. Aquí Canaán no significa la tierra de Canaán. Esta palabra tiene un doble significado. Significa Canaán, tierra, y también significa mercader. Aquí esta palabra Canaán significa mercader, el que vende en los mercadillos. En otras palabras, el Señor está diciendo, Israel, Efraín, es un mercader que utiliza pesas falsas, que engaña, que tima. Pero el engaño no les ayudó. Sí, presumió de que había conseguido grandes fortunas a través del timo. Sí, pudo decir, nadie me va a pillar a mí jamás. Nadie me va a pillar con las manos en la masa. Nadie hallará en mí iniquidad, dice el versículo 8. Este es el pensamiento de los que mienten. Nadie me va a pillar. ¿Quién me va a pillar a mí si yo no meto este IVA en la factura? ¿Quién me va a pillar a mí si salgo media hora antes del trabajo si aquí en la oficina no hay nadie? ¿Quién me va a pillar a mí si copio un examen? ¿Quién me va a pillar a mí si hago por ChatGPT mi trabajo de ciencias? ¿Alguien me va a ver? ¿Quién me va a pillar? Este es el pensamiento del que miente. Pero al final le cazaron, le pillaron. Hermanos, os digo una cosa, nadie se libra de las consecuencias de una mentira. Nadie. Ni el propio rey David, con toda su pompa, con todo su ejército, con todo su plan, con todo su poder, con toda su influencia, pudo librarse de las consecuencias de sus mentiras. Ellos tampoco. No habría para ellos posibilidad de vivir bajo techo. Vivirían en tiendas. ¿Por qué no vivirían bajo techo? Porque no habría techos. Porque el Señor acabaría con todo. Y eso que Dios había intentado por todos los medios comunicarse con su pueblo. Dice que le dio profecías, revelaciones especiales. Les avisó, les enseñó la verdad, les llevó una y otra vez de nuevo al pacto. Venga, volver al pacto, que ahí hay bendición. Una y otra vez, a través de todos los profetas, quiso volver a llevarles al pacto. Dios no fue pasivo, hermanos. Dios fue activo una y otra vez, por 700 años, oportunidad tras oportunidad. Les dio a los profetas. Dice el versículo 13 que por un profeta, refiriéndose a Moisés, fueron liberados. Y por el mismo profeta Moisés, protegidos en el desierto. Pero ¿qué ocurre? Nunca entendieron la labor de un profeta. Nunca entendieron que la labor de un profeta enviado por Dios era la de bendecir al pueblo. Miraron a los profetas con desagrado, como si fueran enemigos, porque traían la luz que alumbraba su pecado. Así es como veían a los profetas. Qué necios fueron al cerrar sus oídos a la bendición. Por todo ello, dice el versículo 14, Efraín irritó a Dios amargamente. No hay cosa que irrite más a Dios que la mentira. Por esa gran mentira, Efraín irritó a Dios amargamente. Obviamente, hermanos, el engaño no funcionó. Ellos intentaron sacar beneficios de Asiria, de Egipto, de los Baales, de los sacrificios, de los becerros. Miraron por ellos mismos, buscaron beneficios de quien fuese y como fuese, pero no lo recibieron. Se olvidaron de Dios y pagaron un precio muy alto. Y queridos hermanos, intentar conseguir lo que queremos engañando es un grave error. Un tremendo error. La mentira es mala. ¿Se puede decir algo peor de la mentira? No. Esto lo dice todo. La mentira es mala. No es sana. No da nada bueno. No testifica acerca del verdadero. No da buen testimonio de Dios. No le representa bien, sino que es hija del mal. Nunca gana. Nunca gana. Siempre pierde. Porque es débil.
no aporta nada a nuestras vidas, sino que como carcoma corroe nuestro cuerpo. La mentira fatiga, cansa, pervierte, confunde, desorienta, esclaviza, desmoraliza y abre una y otra vez las puertas a más mal, a más mal, a más mal. David, conforme mentía, más mal llegaba, más mal llegaba. Si tú te ves así, lo dice alguien que se vio así durante un tiempo. Si tú te ves así, lee el versículo 6. Vuelve a tu Dios. Espera siempre en tu Dios. El comentarista Kidner dice, la transformación de Jacob no se debió a su propia acción. No vino porque él quiso, sino a la iniciativa de Dios, revelada en Betel tiempo atrás, en una clásica demostración de la gracia inesperada, no buscada e irresistible. Hermanos, para salir de las garras, de las tremendas garras de la mentira, necesitamos confiar en la verdad de Dios y en su poder. Son garras muy peligrosas y necesitamos confiar y descansar en el Señor. Necesitamos que sea Dios quien tome la iniciativa, como hizo con Jacob. Necesitamos dejarle obrar y Él lo hará. Con su luz, Él disipará toda tiniebla. No sigamos el ejemplo que nos da el mundo. No imitemos a aquellos que dicen, mintamos y estafemos que mañana reinaremos. Falso. Esta semana aprendíamos en nuestra maravillosa clase de teología bíblica, ya acabamos con la teología sistemática, ahora estamos con la teología bíblica, estudiando el precioso, maravilloso, grandioso libro de Apocalipsis. Nos decía el autor Chilton esta semana algo que quiero compartir y así terminar. Dice que durante más de un siglo el cristianismo ha estado plagado de un derrotismo totalmente injustificado. ¿Por qué hemos llegado los cristianos a vivir en un derrotismo injustificado? Porque hemos creído en la depravación del hombre más que en la soberanía de Dios. Tenemos más fe en el poder de una criatura no regenerada para resistir la palabra de Dios que en el poder del Creador Todopoderoso para cambiar el corazón de un hombre de acuerdo a su voluntad. Vivimos en un derrotismo como si la mentira siempre fuese a triunfar. Como si Dios no fuese capaz de derrotar a la mentira. Vivimos en un mundo donde pensamos que el pecador no arrepentido puede ser aún más fuerte que el Dios Todopoderoso. Hermano, no creas. No crean más en los caminos depravados del hombre. No creamos en los caminos depravados del hombre. No son ni mejores ni más fuertes. Creamos en la obra del Todopoderoso. Creamos en el Creador del cielo y de la tierra. La Biblia dice que la verdad es buena. Sí, Jesús oró en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero también dice en el Salmo 119, versículo 105, ¿alguien se lo sabe? Lámpara. ¿Cómo? Tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios puede venir a nuestra vida. Hay esperanza. Puede traer luz, iluminar toda esa mentira y disiparla. Refugiémonos en la gloriosa palabra de Dios, obedeciéndola. Como nos decía David en el tiempo de alabanza, necesitamos ser obedientes. Hermanos, leí esta semana una frase que dice que los cristianos no maduran con el tiempo. No, ese es un error que nosotros hemos pensado. Los cristianos no maduran con el tiempo. Los cristianos maduran con la obediencia. Así maduramos, así crecemos. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Y hoy nos dice, la mentira está mal, abandónala, refúgiate en mi verdad. Ella te sustentará y te llevará hacia adelante. Padre, gracias por tu mensaje en esta mañana. Bendito seas por tu misericordia.
porque aún y a pesar de nuestros errores, aún y a pesar de nuestros fallos, tú has tenido a bien sostenernos, perdonarnos. Has tenido a bien, Señor, mirar por encima de nuestro pecado, limpiarnos y dejarnos como la nieve, echarlos al fondo del mar. Nosotros confiamos en ese poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Confiamos que ese mismo poder puede sacar la mentira de nuestra vida y de nuestros hogares. Padre, ayúdanos, confiamos en ti, tú lo puedes hacer. Señor, si hay aquí personas que luchan con este pecado, ayúdalas, que puedan salir de aquí hoy motivadas, confiadas, que en ti hay poder para vencer todo esto. Señor, que nosotros no caigamos en las garras de la mentira porque solo llevan al desastre. Que apreciemos la verdad, que la amemos y la obedezcamos. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.